La cosa es que yo tenía un canal de YouTube, pero bueno, aquí estoy, un auténtico pirata de alta mar, con mi barco El Desmonetizado, buscando aventuras, tesoros y quizá algún truco para monetizar mi vida de nuevo. Porque lo que no te cuentan es que la vida de pirata tampoco está patrocinada. Bien, ya saben cómo empezó todo, ¿no? YouTube me dejó tirado y aquí estoy navegando por los 7 mares en mi modesto pero imponente barco, El Desmonetizado. Lo sé, no es el nombre más temible, pero vamos, ¿qué esperaban? Con mi suerte, incluso pensé en llamarlo La Última Advertencia de YouTube. La cosa es que, en el momento en que todo se fue al garete, lo único que tenía claro era que necesitaba una tripulación. Así que me lancé a buscar, aunque ya les digo, no fue fácil. Mis primeros reclutas fueron... ¿cómo decirlo? Peculiares. El primero en subir a bordo fue Mano Manchada, un cocinero que, según él, trabajó en el mejor restaurante de la Isla Tortuga. No sé en qué cocina lo habrán dejado entrar, porque el tipo no diferencia entre pimienta y pólvora. Sí, casi volamos el barco la primera noche. Imagina intentar sazonar el estofado con algo que hace boom. Luego está el tipo que decidí llamar el filósofo. No porque sea muy sabio, sino porque cuestiona todo. ¿Por qué robamos tesoros? ¿Qué es el verdadero valor del oro? ¿Es la brújula una metáfora de la vida? Un crack para armarse debates interminables, pero cada vez que le pido que tire el ancla, me sale con que no cree en las anclas porque limitan nuestra libertad de movimiento. Una joya, vamos. Y claro, no puede faltar Bart el tranquilo, un muchacho que siempre está ahí, parado, sin hacer mucho ruido, pero que cuando menos te lo esperas, ¡zas!, te roba un barril de ron y te lo deja en la bodega como si nada. Nadie sabe cómo lo hace, pero siempre está donde no debe, como un ninja borracho. Total, con este grupo de profesionales ya estaba listo para lanzarme a la aventura. Primera misión, buscar un tesoro. Fácil, ¿verdad? Pues no, porque como les decía, los mapas piratas no vienen con GPS. Nos dieron uno con instrucciones que parecían sacadas de un escape room. Sigue la estrella del norte hasta la tercera roca a la izquierda y cuando veas una tortuga, gira a estribor. Y claro, ni una tortuga en kilómetros a la redonda. Así que ahí estaba yo, con Mano Manchada, intentando cocinar sopa con aceite de ballena. No pregunten. El filósofo dándome clases de ética pirata y Bart... Bueno, Bart ya se había bebido la mitad del ron. «Capitán, ¿qué hacemos ahora?», Drenia me preguntan. Y yo, claro, con toda mi autoridad de pirata experimentado, respondí: girar a babor. Si tenía idea de lo que estaba diciendo, para nada. Pero a veces lo importante es decirlo con confianza, ¿no? Entonces, ahí estábamos, navegando sin rumbo fijo, con mi tripulación de piratas de medio pelo y una brújula que parecía más confundida que yo cuando YouTube me desmonetizó. De repente, el cielo comenzó a oscurecer, y no hablo de un atardecer bonito de esos que te hacen querer sacar el móvil para una historia de Instagram. No. Aquello era raro. Unas nubes negras, pesadas, que se movían demasiado rápido, como si alguien estuviera pasando un trapo sucio por el cielo. Mano Manchada dejó caer la cacerola, gracias a los dioses piratas, porque lo que estaba cocinando olía a pecado. Y el filósofo, que siempre tenía algo que decir, se quedó callado. Bart, el tranquilo. Bueno, él seguía bebiendo, pero lo hacía con menos entusiasmo. Algo andaba mal. Muy mal. «Capitán, esto no me gusta», murmuró Mano Manchada, y si el cocinero pirata que casi nos voló con pimienta estaba nervioso, yo también empezaba a estarlo. Justo en ese momento, algo chocó contra el barco. El desmonetizado tembló como si hubiéramos golpeado una roca, pero estábamos en medio del mar abierto. Me acerqué al borde para ver qué demonios era, y ahí lo vi. Un barco. O al menos lo que quedaba de él. Estaba cubierto de algas, como si hubiera estado sumergido en el fondo del mar por años. Pero lo peor
no era eso. Lo peor era que no había nadie a bordo. No me malinterpreten, he visto barcos abandonados antes, pero este tenía algo más. Algo vivo, como si las sombras se movieran por sí solas. «Capitán, no deberíamos estar aquí», dijo el filósofo, que por primera vez tenía toda la razón. Pero claro, yo, siendo el valiente, o más bien el idiota que soy, grité: «Vamos a abordarlo, muchachos. Puede haber un tesoro». Sí, lo sé. No fue mi mejor idea. Pero bueno, el hambre de oro y la necesidad de aventuras a veces te hacen tomar decisiones estúpidas. Así que nos subimos al barco fantasma con nuestras antorchas encendidas mientras el viento nos lanzaba un frío que te calaba los huesos. El primer paso que di a bordo casi me hace dar media vuelta. El suelo estaba empapado como si acabara de llover, pero no era agua. Era algo viscoso, espeso, como si el barco sangrara. «Genial, Jack. ¿A quién se le ocurre abordar un barco que sangra?», swing me dije a mí mismo. Pero ya estábamos dentro. Mientras caminábamos por la cubierta, el viento comenzó a susurrar. No bromeo. Literalmente susurraba palabras que no entendía. Palabras viejas, llenas de maldad, como si alguien estuviera contando un secreto que no querías escuchar. Bart el tranquilo, el tipo que nunca decía nada, se giró de golpe y dijo: «Capitán, tenemos que irnos». Eso me asustó más que cualquier cosa. Bart nunca hablaba, y si el tipo más tranquilo del barco se ponía nervioso, era momento de empezar a preocuparse. Pero justo cuando decidí que sí, que lo mejor era salir de ahí y volver al desmonetizado, algo se movió en la oscuridad. Algo grande. No lo vi bien al principio, solo sombras, pero podía sentir su presencia. El aire se volvió más pesado. Mis pulmones luchaban por respirar, y de pronto, una voz grave, como si viniera de lo más profundo del océano, dijo: «No deberían haber venido». Fue ahí cuando lo vi, o lo que quedaba de él, un hombre, o lo que una vez fue un hombre. Tenía piel grisácea, como si hubiera estado muerto por siglos, y ojos tan vacíos que te hacían pensar que mirabas el abismo. «Este barco está maldito», susurró Mano Manchada, y por una vez en su vida tenía razón. El ser muerto, esa cosa que una vez fue un hombre, comenzó a caminar hacia nosotros. Sus pies no tocaban el suelo, como si flotara entre las sombras, y su voz sonaba como si miles de almas estuvieran atrapadas dentro de él, rogando por ser liberadas. Han venido por el tesoro, pero el tesoro es una maldición. Yo, por supuesto, respondí con mi mejor táctica pirata: «Corre». Y ahí fue cuando la verdadera aventura comenzó, muchachos. Intentar salir de un barco fantasma mientras las sombras te siguen es una cosa que no enseñan en ningún tutorial de YouTube. No les voy a mentir, en ese momento, mientras corría como loco por ese barco fantasma, con Bart tropezándose detrás, Mano Manchada gritándome que lo dejara morir allí, y el filósofo haciendo preguntas existenciales sobre si los fantasmas pueden tener derechos laborales, pensé: Jack, tal vez la piratería no era el plan de carrera más inteligente. Pero claro, cuando ya estás metido hasta el cuello en un barco maldito, no es momento de arrepentirse. La cosa es que, por más que corríamos, ese barco era como un laberinto infernal. Las puertas llevaban a pasillos que no tenían fin. Las escaleras subían y luego volvían a bajar al mismo lugar. Y cada vez que girábamos una esquina, sentíamos que la oscuridad nos seguía, respirando justo en la nuca. «Capitán, las sombras se están moviendo», gritó Bart, que ya había dejado de intentar hacerse el duro. Y tenía razón. Las sombras en las paredes parecían cobrar vida, estirándose como manos largas y huesudas, intentando alcanzarnos. Yo, por supuesto, mantuve la calma, o al menos eso intenté, hasta que sentí una de esas sombras agarrarme del tobillo. Les juro que me convertí en el Usain Bolt pirata. «No es un truco, chicos, corran más rápido», les grité mientras Bart seguía pegado a mí y Mano Manchada
ya estaba rezando a todos los dioses que conocía. De pronto, mientras intentábamos no perder la cabeza, literalmente, encontramos una puerta vieja, una de esas que parecen sacadas de una película de terror clase B, toda hecha de madera podrida, con una cerradura oxidada que te decía a gritos: no entres. Así que, por supuesto, la abrimos. Al abrir la puerta, nos encontramos en lo que parecía la bodega del barco. Todo estaba cubierto de polvo, y el aire olía a humedad vieja y algo peor, algo podrido. Pero lo que llamó nuestra atención fue el cofre en el centro de la sala, iluminado por un haz de luz que no venía de ninguna parte. Estaba ahí, brillando. «Capitán, ese cofre», murmuró el filósofo con su tono siempre reflexivo. «Ese es el origen de todo, lo sé. Ese es el tesoro y la maldición». Bart se acercó al cofre con los ojos brillando. «Debe estar lleno de oro». Y claro, yo, con mis antecedentes de mala toma de decisiones, dije: «Ábrelo». ¿Acaso había aprendido algo de toda la situación anterior? Por supuesto que no. Cuando eres pirata o un youtuber desmonetizado, el sentido común no siempre va en el paquete. Bart tiró de la tapa del cofre y un chillido agudo nos perforó los oídos. El cofre no estaba lleno de oro, estaba lleno de sombras, miles de sombras que salieron disparadas como si fueran las almas atrapadas de cada pobre diablo que había puesto un pie en ese barco antes que nosotros. La habitación se llenó de un viento helado y las paredes comenzaron a temblar. Y fue entonces cuando lo vi otra vez. Él, el tipo muerto, el hombre gris. Esta vez estaba frente a nosotros, pero ya no flotaba ni susurraba. Nos miraba con esos ojos vacíos y su boca se abrió lentamente. El tesoro no es para mortales. Yo tragué saliva mirando a mi tripulación. Mano Manchada ya estaba pálido como un pescado fuera del agua. El filósofo temblaba como una hoja y Bart seguía queriendo meter la mano en el cofre. «¡Cierra ese cofre, Bart! ¡Cierra!», le grité, pero antes de que pudiera hacer algo, las sombras nos rodearon por completo. El mundo a nuestro alrededor se desvaneció. Las paredes del barco ya no estaban. El suelo desapareció. Y ahí estábamos, flotando en un vacío oscuro, como si el barco hubiera sido tragado por un abismo. «Capitán», murmuró Mano Manchada, «¿estamos muertos?». Quise decirle algo inteligente, algo heroico, pero lo único que me salió fue: no lo sé, pero no pinta bien». Fue en ese momento cuando la risa volvió a sonar, más fuerte, más cerca, y el aire se llenó de ese hedor asqueroso, como si el propio mar hubiera estado podrido desde hacía siglos. Frente a nosotros, el hombre gris comenzó a desvanecerse, pero no antes de lanzarnos una última advertencia. Nunca debieron abrir el cofre. Ahora son parte de la maldición. Y con eso desapareció por completo, dejando solo el eco de su voz. El silencio cayó sobre nosotros, interrumpido solo por el sonido del latido rápido de mi corazón, o tal vez era el de Bart. No lo sé. Pero lo que sí sabía es que estábamos atrapados en algo mucho peor que un barco fantasma. Un barco maldito. Y justo cuando pensé que las cosas no podían empeorar, algo comenzó a surgir del fondo del vacío. Algo grande. Una forma monstruosa, hecha de las mismas sombras que nos habían atrapado. Tentáculos largos, como los de un kraken, pero mucho, mucho más oscuros. Creo que ahora es buen momento para correr otra vez, muchachos. Y así fue como empezamos a correr, sin saber hacia dónde, ni si había un final para esa oscuridad. El aire en torno a nosotros se volvía más pesado con cada paso que dábamos. La oscuridad parecía abrazarnos, pegándose a la piel, dificultando la respiración. Ya no había paredes, ni suelo, ni siquiera ese crujido del barco que en otros momentos hubiera sido reconfortante. Todo lo que sentíamos eran los latidos de nuestros propios corazones
y el eco de nuestros pasos resonando en el vacío. «Capitán, no podemos seguir así», murmuró Mano Manchada, su voz rota por el miedo. El filósofo, normalmente sereno, caminaba en silencio, los ojos vacíos, completamente desorientado. Bart, que nunca había mostrado debilidad, ahora temblaba visiblemente. No quedaba espacio para palabras ni órdenes. Cada uno estaba perdido en su propio infierno mental. Las sombras no nos abandonaban. Eran como un manto invisible que se estiraba y retorcía a nuestro alrededor, siempre al borde de tocarnos, de engullirnos. A cada paso que dábamos, sentíamos como alguien, se acercaba, respirando con nosotros, acechándonos en ese vacío infinito. De pronto, Bart se detuvo en seco. «¿Lo ven?», susurró, señalando un punto en la distancia. Era un leve destello, una luz tenue, como una estrella solitaria en medio de la oscuridad. La primera señal de algo que no era pura negrura. Nos quedamos inmóviles, observando. «Es nuestra única oportunidad», dije, casi en un susurro. Nos movimos hacia la luz. No había certezas, pero era lo único que podía darnos esperanza en ese vacío aplastante. Mientras nos acercábamos, el resplandor crecía, y con él la sensación de peligro también aumentaba. Sabíamos que no estábamos solos. A nuestro alrededor, las sombras empezaron a agitarse, como si supieran que queríamos escapar. Los tentáculos oscuros se movían más rápido, deslizándose en el borde de nuestra visión, preparándose para atacar. Cada paso hacia esa luz era una batalla contra nuestros propios instintos, que gritaban que corriéramos, que nos detuviéramos, que simplemente abandonáramos todo. Pero ya no había vuelta atrás. El vacío se desmoronaba y las sombras que antes solo nos observaban, ahora nos rodeaban como un enjambre, más agresivas. Empezamos a correr. Sabíamos que si llegaban a tocarnos, estaríamos acabados. El filósofo tropezó y cayó al suelo, gritando cuando una de esas sombras lo alcanzó. Su alarido resonó en el vacío, cortando el aire como un cuchillo. Mano Manchada y yo tratamos de ayudarlo, pero era demasiado tarde. Lo vimos ser arrastrado hacia la oscuridad, su cuerpo siendo absorbido, devorado por esas formas amorfas. «No lo miren, sigan corriendo», grité. Bart y Mano Manchada no discutieron. Corrimos como nunca antes, sintiendo el peso de las sombras a nuestras espaldas. La luz, ese pequeño faro en la distancia, se hacía más grande, más brillante, y con ella una brisa fría nos golpeó en el rostro. Sentí algo distinto. No era solo viento, era vida. Estábamos cerca. El rugido de las sombras aumentaba. Podía oír susurros, voces inhumanas que se mezclaban en el viento, llamándonos por nuestros nombres, prometiéndonos dolor eterno. Las piernas me temblaban, el cuerpo se negaba a seguir, pero la luz estaba allí, y era lo único que importaba. Finalmente rompimos el velo de oscuridad. El suelo bajo nuestros pies se volvió firme de nuevo. La luz nos envolvió y las sombras que antes nos perseguían se detuvieron en seco, como si no pudieran cruzar ese umbral invisible. Nos desplomamos en el suelo, jadeando, incapaces de hablar. El mundo a nuestro alrededor había cambiado. Ya no estábamos en el barco. No había más vacío ni monstruos acechando. Estábamos en un lugar desconocido. Frente a nosotros, una cueva iluminada por una luz extraña, casi irreal. El sonido del mar golpeando las rocas resonaba a lo lejos, y el aire olía a sal y a humedad. Pero en el centro de la cueva algo nos esperaba, un altar cubierto de símbolos antiguos, rodeado de velas que ardían con una llama azulada. Sabíamos que la pesadilla no había terminado. El aire se hacía más pesado con cada paso, como si algo invisible nos estuviera aplastando desde las sombras. La oscuridad era total, rota solo por una luz tenue que emanaba del centro de la cueva. No había palabras, solo el sonido de nuestros pies arrastrándose en la roca húmeda
y el temblor que recorría nuestros cuerpos. No podía permitir que el miedo me paralizara, pero todo en ese lugar gritaba peligro. Mano Manchada, normalmente fanfarrón, caminaba en silencio, sus manos temblando mientras señalaba la fuente de la luz. Era una mesa de piedra, con un objeto en su centro, cubierto por un paño rojo. Pero lo más perturbador era el aire a su alrededor, denso, vibrante, como si ese objeto estuviera vivo y vigilándonos. Nos acercamos despacio y en el instante en que estuve lo suficientemente cerca, pude ver algo sobresalir del paño. No eran símbolos antiguos ni reliquias extrañas. Era una placa. Una de esas que otorgan en YouTube cuando alcanzas los 100.000 suscriptores. El contraste entre el miedo que nos envolvía y la banalidad del objeto me dejó helado. Bart dio un paso al frente, sin hacer caso a nuestras advertencias. Es una maldita placa de YouTube. Su voz sonaba incrédula, pero en sus ojos había algo más, algo oscuro, algo que parecía llamarlo desde lo profundo de esa insignificante pieza de metal. «No toques eso», murmuré, sin estar seguro de por qué, pero sabiendo que no debíamos acercarnos más. Bart soltó una carcajada, su mano temblando mientras alzaba la placa de la mesa. ¿Esto es lo que nos tiene atrapados aquí? ¿Una placa de suscriptores? Debe ser una broma. Esto no tiene sentido. Pero en cuanto sus dedos tocaron el metal frío, la cueva tembló. Un rugido profundo, grave, emanó de las paredes, como si la tierra misma estuviera gritando en agonía. Las sombras que hasta ahora se habían mantenido quietas comenzaron a moverse, a retorcerse y a cobrar vida. Alrededor de nosotros, las risas inhumanas llenaban el aire, mientras figuras esqueléticas y deformes emergían de la oscuridad, como si el simple hecho de tocar esa placa hubiera desatado algo indescriptible. «¡Suéltala, Bart!», grité, pero ya era tarde. Los ojos de Bart se volvieron vidriosos, su piel se tornó grisácea y sus labios formaron una sonrisa grotesca. Era como si la placa hubiera absorbido toda su vitalidad, dejando atrás solo una carcasa vacía. Aún sostenía la placa, pero ya no era el Bart que conocíamos. «Esto es lo que siempre quise», murmuró con una voz distorsionada, como si hablara desde lo más profundo de una tumba. Suscriptores, fama, reconocimiento. De pronto, un coro de susurros comenzó a rodearnos. Las sombras avanzaban y entre ellas podíamos distinguir rostros. Eran miles, quizá millones, todos con una expresión de vacío y desesperación, atrapados en una especie de condena eterna. Susurros cargados de lamentos y promesas vacías. Todos los que alguna vez habían buscado lo mismo que Bart. Y ahora, todos ellos estaban atrapados. «¡Corre!», le grité a Mano Manchada, pero sus ojos estaban fijos en las sombras que se cerraban a nuestro alrededor. Me aferré a su brazo y lo arrastré hacia la grieta en la pared que habíamos visto al entrar. Los ecos de las risas distorsionadas de Bart resonaban tras nosotros, mientras él seguía repitiendo una y otra vez las mismas palabras. «Quiero más, más suscriptores». Corrimos hacia la abertura en la roca. Sabía que esa placa maldita era mucho más de lo que parecía. No solo representaba el reconocimiento en una plataforma cualquiera, era una trampa, una condena para aquellos que sacrificaban todo por ser vistos, por ser validados, la fama a cualquier precio. Alcanzamos la grieta en la pared, la luz de la luna se filtraba débilmente a través de ella. Nos arrastramos con desesperación, nuestros cuerpos desgarrados por la piedra afilada. Las sombras nos seguían, susurros incesantes nos llamaban, prometiéndonos todo lo que alguna vez habíamos deseado, todo lo que nunca habíamos tenido. Pero no me detuve. Finalmente, rompimos el umbral cayendo en la arena húmeda de una playa. El viento frío del océano nos golpeó en la cara y por un segundo todo fue silencio.
Las sombras se detuvieron en la entrada de la cueva como si no pudieran avanzar más allá de ese punto. Sus lamentos quedaron atrás, perdidos en la oscuridad. Nos quedamos allí, temblando, con la respiración agitada, mirando la entrada de la cueva desde la que habíamos escapado. Pero sabía que la amenaza no había terminado. Bart, o lo que quedaba de él, seguía allí, con la maldita placa en sus manos, y ahora entendía que aquello no se quedaría encerrado en esa cueva para siempre. El mal que habíamos desatado, esa búsqueda insaciable por más, siempre buscaría una forma de escapar. Y lo peor de todo, sabía que encontraría el camino. La maldición de la placa no era algo que se limitara solo al cuerpo. No, era mucho más profunda, más peligrosa. Lo que esa insignificante pieza de metal representaba era mucho más letal que cualquier tormenta, cualquier monstruo marino o cualquier peligro físico. Era algo que devoraba desde dentro, en silencio, poco a poco. Mano Manchada había sido el primero en notar algo raro. Al principio no quiso hablar de ello, pero podíamos verlo en sus ojos, en cómo su mirada se quedaba fija en el horizonte, como si esperara ver algo allí, algo que nunca llegaba. Cada vez que intentábamos hablar con él, parecía distraído, como si ya no estuviera del todo con nosotros. Pronto empezaron las alucinaciones. Una noche lo encontramos de pie en la cubierta, murmurando cosas incoherentes mientras miraba hacia el mar oscuro. Decía que podía ver sus seguidores, miles de ellos, todos con los ojos vacíos, flotando bajo las olas. Nos acercamos para llevarlo de vuelta, pero lo que vi en su rostro me heló la sangre. Una sonrisa. No una de alivio o felicidad, sino una que parecía arrancada a la fuerza de su rostro, como si su mente ya no le perteneciera del todo. Todos me miran, dijo con una risa rota. Ellos me siguen. Quieren más. Nadie entendía lo que estaba diciendo, pero sabíamos que estaba mal. Estaba mal de una forma que no podíamos explicar. Esa noche lo vigilamos, intentando evitar que se arrojara al mar, mientras las sombras a su alrededor parecían moverse, retorcerse, como si cobraran vida. Pero no fue solo él. Las mentes de los otros también empezaron a desmoronarse lentamente. Cada uno de nosotros, de alguna forma u otra, caía víctima de esa extraña influencia. Yo mismo comencé a sentirlo, una presión constante, como si una voz distante me llamara desde dentro de mi propia cabeza. Solo necesitas más, repetía una y otra vez en susurros que parecían entrelazarse con mis pensamientos. A veces me despertaba en medio de la noche con la sensación de que alguien me observaba, aunque no había nadie allí. Era peor en los momentos de soledad. Era entonces cuando los pensamientos se volvían más oscuros, más perturbadores. La obsesión crecía, la necesidad de ser visto, de ser reconocido. Al principio era una molestia leve, una sensación vaga, pero con cada día que pasaba, esa necesidad se hacía más fuerte. Te carcomía desde dentro, te hacía preguntarte si podrías volver a sentirte completo sin que miles o incluso millones te validaran. Los sueños eran los peores. Empezaban como recuerdos de nuestras aventuras, pero siempre terminaban de la misma manera, con nosotros de pie frente a un mar interminable de rostros sin vida, todos observándonos, todos exigiendo más, más historias, más hazañas, más, hasta que no quedara nada de nosotros, solo la placa brillando en el centro de todo, como un faro maldito que nos había consumido. Y es que eso era lo que la placa hacía. No solo te ofrecía fama o reconocimiento. Number era un anzuelo, una trampa perfecta. Te daba la ilusión de éxito, de que con solo un poco más podrías alcanzar lo que siempre habías soñado. Pero en realidad, todo lo que hacía era drenar tu vida, tu cordura, hasta que no quedara nada más que una sombra, un eco de lo que alguna vez fuiste. Mano Manchada se hundió más rápido que los demás.
Empezó a murmurar sobre los me gusta y los comentarios, obsesionado con la idea de que nunca serían suficientes. Decía que podía escucharlos incluso cuando estaba solo, susurrando en la oscuridad, exigiendo su atención. A veces lo encontrábamos hablando con ellos, como si fueran reales, suplicándoles que dejaran de mirarlo. El capitán fue el siguiente, un hombre duro, un líder implacable. Pero la maldición no respetaba eso. Comenzó a obsesionarse con su imagen, con cómo los demás lo veían. Se volvía irritable, paranoico, pensando que todos conspiraban contra él. Decía que la tripulación lo juzgaba, que nunca sería lo suficientemente bueno para ellos, para nadie. Eventualmente, dejó de confiar en nosotros, encerrándose en su camarote, contemplando esa maldita placa durante horas, como si pudiera desentrañar su secreto. Pero solo lo hundió más. Yo lo siento también. Puedo sentir cómo me arrastra, cómo la necesidad de ser algo más, de ser alguien importante, empieza a consumir cada pensamiento. Intento luchar contra ello, pero sé que, al final, todos caemos. Esa es la verdadera maldición. No es el objeto, no es el lugar, es la promesa. La promesa de ser alguien que nunca fuiste, de llenar el vacío con la mirada de otros. Pero nunca es suficiente. Nunca será suficiente. Y mientras la placa permanezca en nuestras vidas, ni siquiera la muerte será un alivio.